Hola, soy Jaime Bailey. Nos vemos en un segundo en el programa y gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey todavía, hoy es viernes 3 de abril, estamos saliendo en vivo, en directo desde Miami para todo el mundo. Bueno, si ustedes quieren saber lo que está pasando en el mundo con la pandemia del coronavirus, tal vez han llegado al programa correcto. Saben, hoy a nivel global se ha superado la fatídica cifra del 1.000.000 de contagiados oficiales, ¿no? Estos son los contados, los examinados. Y los muertos se cuentan ya o sobrepasan ya los 58.000. Esto demuestra, tentativamente, que a nivel mundial mueren 5 de cada 100 infectados. Esto a nivel mundial. Luego en Italia y en España mueren 10 de cada 100 infectados, ¿no? Y aquí en Estados Unidos es menos de 5% todavía la tasa de mortandad. Lo cierto es que del 1.000.000 y pico de casos de coronavirus en todo el mundo, Estados Unidos tiene la cuarta parte, más de la cuarta parte, un poquito más del 25%, que es mucho, ¿no? A nivel mundial, la cifra de infectados llegó y pasó 1.000.000 de contagios. En Estados Unidos tenemos casi una cuarta parte de esos casos, con más de 245.000 y más de 6.000 muertes. Se espera que la Casa Blanca recomiende el uso de máscaras como un mecanismo para detener la propagación de este virus. Ahora, Nueva York sigue siendo el epicentro del virus, con más de 2.000 personas fallecidas. Bueno, la situación en Ecuador por el coronavirus sigue siendo verdaderamente alarmante, malísima, ¿no? Ecuador tiene, ténganme paciencia que el cuadernito me salva siempre de todo, 3.400 casos confirmados de coronavirus. Es mucho, es más del doble que Perú, más del doble que México, ¿ah? 3.400 casos, un poquito menos que Chile. Pero muertos tiene 145 y en realidad son muchos más, ¿ah? Porque se afirma que la policía ha recogido de las calles de Guayaquil casi 300 muertos. Los servicios fúnebres en Guayaquil están desbordados. Frente al cementerio, los automóviles con ataúdes tienen que esperar en largas filas para poder ingresar. La pandemia de nuevo coronavirus ha trastocado el trato a los muertos en la ciudad más poblada de Ecuador. Algunos han tenido que esperar hasta 2 días para que recogieran el cuerpo de sus familiares. ¿A dónde? No le dan una buena cristiana sepultura, entonces es lo que pedimos nosotros como familiares muy adoloridos de la situación. La paralización de actividades y el toque de queda de 15 horas por la pandemia detuvo el trabajo de cementerios y funerarias, que además muchas veces no quieren buscar a los muertos en sus viviendas por miedo a que sean fuente de contagio. No van a recoger a los cadáveres de las casas, los dejan ahí y se pudren, se descomponen, pasan 2 y 3 días. Y apesta tanto que los que viven en las casas, los familiares del fallecido, tienen que escapar de la casa, no resisten. Es la peste, ¿ah? Y por eso la gente tiene que cavar tumbas para enterrar a sus fallecidos. Este video muestra a una familia cavando una tumba en pleno campo, mientras varios vehículos hacen fila frente al cementerio de Guayaquil, algunos con los féretros sobre el techo. Dicha ciudad confirma al menos 80 víctimas mortales y la cifra podría superar los 3.000. Qué difícil, Borja. No, pero los 80 se quedan cortísimos. 80 en Ecuador, no, son muchos más confirmados ahora mismo, son 145. Confirmados los muertos en Ecuador, son muchísimos. ¿Por qué Guayaquil y no Quito? ¿Por qué Guayaquil y no Bogotá, Medellín, Lima o Santiago? Yo no tengo la respuesta, no sé. Lo cierto es que el coronavirus se ha ensañado con la provincia de Guayas y CNN registra de noche cómo de un vehículo bajan un cadáver en una bolsa negra y lo arrojan a la vía pública con la intención de dejarlo ahí abandonado hasta que llegue la policía. In one video obtained by CNN, a group of people in face masks appear to be removing a body from a car. Moments later, a police vehicle approaches and seems to speak with them as the corpse lies on the ground. After the interaction, the group puts the body back in the car and the police drive off. Authorities tell CNN they could not offer details about the video. National figures show Ecuador's police have collected more than 300 bodies from homes in Guayaquil from March 23rd to the 30th. O sea que los muertos confirmados son 145, pero por lo menos habría que sumar 300. En Ecuador en muertos reales por coronavirus se puede estar aproximando a 500, que es muchísimo para un país de esa población, ¿verdad?
Dicho esto, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno dice con sorprendente honestidad, que yo saludo, que hay que, dice él, y cito el verbo, transparentar las cifras de coronavirus en Ecuador. Es decir, hay que actualizarlas. Es decir, no hay que manipularlas a la baja. Minimicen la gravedad de esta crisis. He dispuesto que usando todos los mecanismos posibles se transparente la información. Por dolorosa que ésta sea, hay que transparentarla. Hay que decir la verdad. Sabemos que tanto en números de contagios como de fallecimientos, los registros oficiales se quedan cortos. La realidad siempre supera el número de pruebas y la velocidad con la que se presta la atención. Y eso que en Ecuador hay una cuarentena aún más severa que en Perú. Es decir, en Perú el toque de queda comienza a las 6 de la tarde en Lima y a las 4 de la tarde en algunas regiones de provincias. En Ecuador comienza a las 2 de la tarde, hasta las 5 de la mañana del día siguiente. El presidente peruano Vizcarra anuncia 1.595 casos confirmados de coronavirus a día de hoy. El problema es que ayer eran 1.414, o sea que de jueves a viernes hay 181 casos confirmados más de coronavirus. Esto supone un crecimiento de más o menos 14% respecto del día anterior. No es demasiado malo, tampoco es demasiado bueno. A pesar de una severísima draconiana cuarentena, el coronavirus avanza día tras día y hoy suma casi 200 casos confirmados más que ayer. Los datos que tenemos hoy, 3 de abril, que es el día 19, desde que empezamos el estado de emergencia, es que hay de las 17.334 pruebas realizadas, tenemos un número de 15.739 negativas, ¿no? Y 1.595 casos positivos. Está por orden del 9% los casos positivos respecto al total de pruebas realizadas. Pero, presidente, con todo respeto, yo le ruego que procure no confundir a la población peruana. Usted insiste en dar como primera cifra el número de exámenes que se han realizado. Pero la gente, si no es demasiado atenta, podría creer que esos son los exámenes que se han realizado hoy. Entonces, usted dice, hemos hecho 17.334 pruebas. Suena un montón. Pero son 17.334 que se han hecho desde que llegó el coronavirus al Perú. Usted debería decir, si fuera un poquito más honesto, ¿cuántas pruebas se han hecho hoy? Entonces, como ayer se habían hecho 16.500 en total y hoy 17.300 y pico en total, sería más exacto que usted dijera, hoy hemos hecho 800 pruebas de coronavirus. Poco más, poco menos, ¿no? Números redondos. 800 pruebas. ¿Eso es suficiente? Es poquísimo. Es muy insuficiente. Tendrían que estar haciendo 10.000 o 12.000 pruebas cada día. Entonces, si usted comienza diciendo, hoy hemos hecho 800 pruebas, que es el número real, de las cuales 181 resultaron contagiados, infectados oficialmente, resulta que de un universo de 800 testeados, 181 están contagiados, es el 22% de los examinados. Ese es el número que a mí me preocupa. Que si usted dice la verdad, cuántas pruebas ha hecho a día de hoy, si el 22, 23, 25% de los examinados cada día están infectados, ese no es un número bueno en el contexto de una cuarentena con toque de queda y con hombres saliendo los lunes, los martes y los viernes y mujeres los martes, los jueves y los sábados. O sea que hoy las mujeres no podían salir a la calle en el Perú. Entonces, yo comenzaría diciendo cuántas pruebas ha hecho hoy, no en total, hoy. Y de las pruebas hechas hoy, cuántas han dado positivo. Y si ese es el número que usted le da a la población, se verá que el 22% de los examinados dieron positivo, 181 de 800. Luego el presidente Vizcarra dice que está bastante seguro, ojalá sea verdad, ojalá. Yo espero que él esté en lo cierto y que mis temores sean infundados, que en 10 días comienza a bajar el coronavirus en el Perú, ojalá. Los escenarios que nos ponemos es que todavía de acá a 8 a 10 días vamos a llegar a la parte alta de la curva de contagios y de ahí comienza ya el descenso que está previsto, ¿no? Pero todo lo que indica en función de la evaluación de la información actual es que la cuarentena, el estado de emergencia es hasta el día 12, el día 12, domingo 12 de abril. Vamos a ver, yo ya calculé cuánto creció el coronavirus en el Perú
las primeras 2 semanas de cuarentena, del domingo 15 de marzo al miércoles 1 de abril, y creció de 71 a 1.323, o sea, casi se multiplicó por 20, creció por 19. Y ya les conté que si sigue subiendo a ese ritmo, por 19 o por 20 cada 2 semanas, el lunes 13 de abril vamos a tener entre 20 y 25 mil casos confirmados. Entre 20 y 25 mil casos confirmados. Y si sigue creciendo, con cuarentena o sin ella, va a ser difícil aguantar la cuarentena después del 15 de abril, ¿no? Hasta fin de abril. A ese ritmo, entonces, a fin de abril, los casos confirmados podrían ser 450 mil, 460 mil, 480 mil. Ojalá yo esté equivocado, ojalá Vizcarra tenga la razón. Tenemos que ir a la publicidad y después de la pausa vamos a ver algunas imágenes muy elocuentes de ciudadanos, pobladores, comerciantes, negociantes, que se ven a veces obligados a salir a la calle, a ganarse el pan de cada día y se encuentran en la odiosa confrontación con los cuerpos de seguridad y las fuerzas del orden, la gendarmería, que por otra parte está cumpliendo su deber, de manera que uno tiene que sentir compasión por ambos extremos del conflicto. Es un odioso conflicto moral, ¿no? Alguien que se tiene que ganar la vida y alguien que, uniformado, también se tiene que ganar la vida haciendo cumplir la ley, por severa que ésta sea. Regresamos después de la pausa. Bueno, los médicos que asesoran al presidente Trump han sido bastante contradictorios respecto de la conveniencia de usar máscaras para no contagiarse, o si uno está contagiado, para no contagiar a otros. Al comienzo decían que solo debían usarlas los que ya estaban infectados, pero no los que estaban sanos. Y en esto han ido y han vuelto, ¿no? Han sido opiniones contradictorias y confusas. Esta era la opinión de una de las científicas que asesora al presidente Trump. Don't get a false sense of security that mask is protecting you exclusively from getting infected. Es decir, que ella decía que la máscara te puede dar una falsa sensación de seguridad. Por cierto, ya conseguir la máscara es bastante improbable, ¿eh? Si uno va a cualquier farmacia aquí en Estados Unidos y pide una mascarilla de las buenas, de las N95, simplemente no hay, porque las pocas que hay o que había se destinan, como es justo, al personal médico. Hoy el presidente Trump anuncia lo que nosotros ya habíamos anticipado anoche, y es que se recomienda, pero no se ordena, se sugiere, pero no se obliga a que la gente cuando salga a la calle use mascarillas. El presidente hace la salvedad que él no va a usarlas. And today also the CDC is announcing additional steps Americans can take to defend against the transmission of the virus. From recent studies, we know that the transmission from individuals without symptoms is playing a more significant role in the spread of the virus than previously understood. So you don't seem to have symptoms and it still gets transferred. In light of these studies, the CDC is advising the use of non-medical cloth face covering as an additional voluntary public health measure. So it's voluntary, you don't have to do it. They suggest it for a period of time, but this is voluntary. I don't think I'm going to be doing it. Bueno, él no quiere ponerse la mascarilla. ¿Cuál es el problema con las mascarillas? No hay suficientes. Ni siquiera hay suficientes para el personal médico. ¿Cuántas se necesitan para el personal médico en Estados Unidos? 300 millones de mascarillas cada mes. ¿Cuántas mascarillas pueden fabricar los de 3M y las otras 3 compañías que fabrican? Solo 80 millones por mes. De manera que solo para atender al personal médico en Estados Unidos ya hay un déficit de más de 200 millones de mascarillas por mes. Por eso es que no hay para la población en general. Ahora, yo pregunto desde la ignorancia, ¿no pueden fabricar mascarillas, por ejemplo, empresas de ropa, empresas textiles, a las que el gobierno les compraría mascarillas que funcionen más o menos bien? Porque lo cierto es que Trump está cabreado con la compañía 3M, la principal fabricante de mascarillas, una compañía de Estados Unidos, pero fabrica solo 50 millones de mascarillas por mes, quedan cortísimas, son insuficientes, y los de 3M las están vendiendo a Canadá y a América Latina, y Trump está furioso por eso. 3M is the latest American manufacturer to get a Twitter lashing from President Trump, and the company is pushing back. Trump accused the manufacturer of the N95 face masks that are in short supply at American hospitals of not shipping enough to the U.S. Through the Defense Production Act, Trump on Thursday ordered 3M to make more masks for use in the states. In a threatening tweet referring to the order as the P Act, Trump wrote, quote, "We hit 3M hard today after seeing what they were doing with their masks. P Act all the way."
big surprise to many in government as to what they were doing will have a big price to pay. El CEO de 3M ha dicho hoy en una entrevista con el Wall Street Journal que tiene que honrar sus contratos con Canadá y con América Latina y no puede desatender a esos clientes, pero Trump quiere exigirle que toda la producción de mascarillas sea para el mercado estadounidense. ¿Subestimó Trump en enero y febrero el coronavirus? Juzguen ustedes. El Washington Post ha hecho esta compilación. Es Trump juzgado por él mismo. I do. I have a great relationship with President Xi. We're working very closely with China and other countries, and we think it's going to have a very good ending for us. We're working with China, just so you know, and other countries very, very closely, so it doesn't get out of hand. We are coordinating with the Chinese government and working closely together. No, China's working very hard. We're working with them. You know, we just sent some of our best people over the World Health Organization. Este era Trump en enero y en febrero. Ya en marzo, Trump cambia el discurso, lo endurece respecto de los chinos, los acusa, con razón, de haber manipulado las estadísticas y sobre todo de no haber alertado al mundo a tiempo de la gravedad de la pandemia. I wish they could have told us earlier about what was going on inside. We didn't know about it until it started coming out publicly. China was very secretive, okay? Very, very secretive. And that's unfortunate. But I'm a little upset with China, I'll be honest with you. They should have told us about this. And I did ask him whether or not we could send some people in. They didn't want that, WHO. But the fact is that I have heard for years that that is very much biased toward China. So whether or not their numbers are accurate, I'm not an accountant from China. Yo tampoco soy un contador de los chinos, pero la inteligencia de los Estados Unidos le ha suministrado reportes al presidente. Estos reportes se han filtrado a algunos medios confiables y, como les he dicho en programas anteriores, se ha calculado que en diciembre, enero y febrero los crematorios de toda la provincia china de Hubei incineraron a alrededor de 90 o 100 mil personas por mes. Es decir, que solo en Hubei habrían sido quemados los cadáveres de más o menos 300.000 personas. Esto es lo mínimo, ¿no?, que habrían muerto en la China. Hoy, de hecho, el nuevo Herald recoge un cable de EFE, la agencia EFE, Jesús Centeno, basado en Wuhan, China, que dice: en un día se llegaron a entregar 5.000 urnas. O sea que si en un día entregaban 5.000 urnas de crematorios, los crematorios, saquen ustedes la cuenta, ¿no? Sumado a eso, a la sospecha que hay de que los chinos nos han mentido groseramente, la televisión australiana denuncia que la más reputada, prestigiosa doctora en Wuhan, China, el epicentro del coronavirus, ha desaparecido. ¿Quién la ha desaparecido? Desde luego, la dictadura china. Una importante doctora de Wuhan se encuentra desaparecida. Se trata de Dai Fen, directora del Hospital Central de esa ciudad, quien fue una de las profesionales que dio el primer alerta por el coronavirus y fue ignorada y sancionada por el régimen. Según 60 Minutes, Australia, hace 2 semanas la doctora denunció en una entrevista que recibió una reprensión severa y sin precedentes por haber alertado a los otros médicos sobre esta nueva enfermedad. Hablamos del 30 de diciembre. Así como han desaparecido a esta doctora, que es una eminencia, la dictadura china ha desaparecido a miles de chinos, a decenas de miles de chinos. Simplemente los cremaban y ni siquiera les entregaban a sus deudos o familiares las cenizas. Además, se denuncia que 8 médicos de Wuhan han sido severísimamente castigados por la policía solo por haber dicho a tiempo la verdad. Uno de ellos murió. La advertencia también fue compartida por otros 8 médicos que luego fueron castigados por la policía. Entre ellos estaba Li Wenliang, el médico considerado un héroe por gran parte de la población china por su accionar. También fue él reprimido por continuar con sus alertas y murió como consecuencia del virus. En Arizona y lo mismo en California, los jornaleros, que son trabajadores generalmente de origen mexicano, centroamericano, del sector informal, continúan trabajando y no le temen al coronavirus y necesitan trabajar cada día para subsistir. Jornaleros mexicanos que cruzan cada madrugada a trabajar a los campos agrícolas de Arizona, la frontera sigue abierta y el coronavirus no los detiene. Pues hasta que me digan que ya no se puede, hasta que diga el empleador que ya
En este pequeño puerto fronterizo entre Sonora, México y San Luis, Arizona, el trabajo en los campos agrícolas no se ha suspendido y los jornaleros siguen viniendo a pesar de la pandemia. El coronavirus no nos va a detener para venir a trabajar. La necesidad es muy fuerte para muchos de nosotros. Al cruzar, esperan en pequeños grupos ser llevados a sus labores, aunque la palabra coronavirus siempre está en su mente. Por supuesto que tienen miedo al coronavirus, son humanos como nosotros. Todos tenemos miedo, nadie se quiere contagiar independientemente de su edad. Pero al ser pobres, y al ser pobres del sector informal, que viven de lo que ganan cada día o cada semana, necesitan trabajar. Es decir, que el mundo va a tener que aprender a convivir con el coronavirus. No podemos escondernos medio año del coronavirus. Tenemos que salir y aprender a convivir con el coronavirus, cuidándonos. El gobernador de California, señor Newsom, dice que no ha recibido un solo ventilador de los que le ha pedido al gobierno. Administrator who happens to be a resident of the state of California, and we're working hand in glove with him as it relates to that supply chain of ventilators. Clearly, the national stockpile will be insufficient to provide the ventilators that we'll need and the ventilators that will be needed for the rest of the country. And so that's why we're not relying on the national stockpile. By the way, we haven't received one ventilator yet, and I don't anticipate anytime soon that we'll get those vents. But California tiene 12.000 casos confirmados de coronavirus, Nueva York 100.000. O sea, California tiene el 12% de Nueva York. Qué horror lo de Nueva York, qué dantesco, ¿verdad? Y California tiene 265 muertos a día de hoy. El Washington Post nos explica cómo funciona un ventilador, cómo esta maquinita respira por el paciente. El problema es que cuando el paciente ha estado entubado 1 o 2 semanas y se recupera, ya ese organismo nunca vuelve a ser el que era. Un doctor en Queens, Nueva York, por cierto, Queens, lo mismo que el Bronx, son barrios muy populosos, de vasta población hispana, que han sido viciosamente atacados por el coronavirus, cuenta que hay 60 pacientes enfermos de coronavirus esperando por una cama en el hospital. 60 peleando por una cama. Hi, my name is Matthew Bai. I'm an attending physician at the Mount Sinai Queens Hospital in the emergency department. I'm about to start my shift. It's just before 7 o'clock in the morning right now. Last night before I went to bed, we had over 60 patients waiting for a hospital bed in our emergency department with COVID-19. So I don't know what this morning is going to be like, but it's probably not going to be that much different than last night, meaning it's going to be a busy day. Como ustedes saben, hoy, viernes 3 de abril, Estados Unidos ha superado los 7.000 muertos por coronavirus. Europa ha traspasado la oprobiosa, tristísima barrera de los 40.000 muertos por coronavirus. 2 de cada 3 que mueren en Europa han muerto o en Italia, o en España, o en Francia. Más de 40.000 personas han muerto hasta el viernes a causa del coronavirus en Europa. 2/3 de los fallecidos se registran en Italia, España y Francia.
En Gran Bretaña se registraron otros 684 muertos, batiendo su propio récord de decesos diarios. Mientras, el gobierno ultima la instalación de un gigantesco hospital de campaña con 4.000 camas. El primer ministro Boris Johnson, que dio positivo, seguirá convaleciente una semana más, aunque lleva las riendas del gabinete. En Alemania, el gobierno asegura que las medidas de restricción empiezan a surtir efecto. La canciller Angela Merkel explicó que las cifras dan esperanza, pero aún es demasiado pronto para suavizar las restricciones. De los 40.000 muertos por coronavirus en Europa, casi 11.000 provienen de España. Las muertes por nuevo coronavirus en España no se detienen. El país volvió a registrar más de 900 fallecimientos en 24 horas, lo que ubica la cifra global en más de 10.900. De todas formas, en términos porcentuales, la tendencia continúa su gradual descenso, por lo que las autoridades sanitarias creen que se alcanzó o incluso se puede estar superando ya el pico de la epidemia. Ojalá. Se anuncia que el gobierno socialista de Sánchez prolongaría la cuarentena por lo menos hasta el 26 de abril. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, prolongaría el confinamiento hasta el próximo domingo 26 de abril por la crisis del coronavirus. El gobierno español ampliaría así las restricciones que obligan a millones de ciudadanos a quedarse en casa 2 semanas más con respecto a la anterior fecha prevista el 11 de abril. El ministro de Sanidad de España dice, y me parece un poco prematuro, que el objetivo se ha cumplido, el objetivo de aplastar la curva, de evitar que siga subiendo. El objetivo de estabilización de la curva de incidencia del coronavirus se ha cumplido según el gobierno. Eso sí, la semana que viene seguirá siendo complicada. Dijimos ya que esta iba a ser una semana dura, probablemente la siguiente también lo va a ser, pero el objetivo que nos habíamos fijado para esta semana, que era una ralentización de los datos, estábamos en una fase de estabilización y pretendíamos ralentizar el avance de la epidemia, podemos decir con los datos que hemos conocido hoy que se ha cumplido. ¿Cómo podría sorprendernos que la ministra de Exteriores española, la señora socialista Arantxa González Laya, esté preocupadísima por venderle mascarillas, guantes, ventiladores? ¿A quiénes? A la dictadura de La Habana y a la de Caracas. La ministra de Exteriores ha explicado que el gobierno apoya que Cuba, Irán y Venezuela puedan hacer compras sanitarias pese a sanciones internacionales. Apoyo a los esfuerzos del secretario general de Naciones Unidas a hacer un llamamiento para que aquellos países que tengan sanciones, como puede ser el caso de Cuba, de Irán o de Venezuela, puedan adquirir material sanitario, equipamiento sanitario, utilizando la excepción humanitaria. Tenemos que asegurarnos que todo el mundo tiene los medios para luchar contra esa pandemia. ¿Pero a ustedes, señora ministra, en España le sobra el material sanitario? No, ¿verdad? Le falta. Por algo le compraron a los chinos casi 400 millones de euros en exámenes, todos defectuosos, fallidos. Ocúpese usted primero de la propia población española, de curarla, de atenderla, de prevenirla, de socorrerla, en lugar de estar haciéndole morisquetas y guiños a las satrapías bananeras de Cuba y Venezuela. De todos los países de Europa, el más liberal respecto del coronavirus, el que ha recogido la experiencia de Corea del Sur y Singapur, es claramente Suecia. En Suecia se recomienda, pero no se prohíbe, qué diferencia, ¿no?, a los mayores de 60 años que no salgan de sus casas, pero en las calles se ve menos gente, la gente guarda la distancia, los comercios no han sido clausurados a saco y la gente aprende a cuidarse y a convivir con el coronavirus. Como Italia tiene arriba de 14.000 muertos y España se aproxima a 11.000, si no llegó ya, y Alemania apenas 1.000 muertos por coronavirus, alguna gente en Europa se pregunta desde la perplejidad o la suspicacia si los alemanes están haciendo bien las cuentas. ¿Está contando bien Alemania sus muertos por la COVID-19? Coincidiendo con la ruptura de la barrera psicológica de los 1.000 fallecidos en el país,
El jefe nacional de la Agencia de Control de Enfermedades ha admitido que probablemente no se han hecho bien los cálculos, aunque eso no merma, asegura, el éxito de la estrategia para contener la pandemia. No podemos decir con seguridad si el sistema de salud está o no sobrecargado, pero estamos haciendo todo lo posible para salvar el mayor número de vidas y la estrategia aguanta, sigue siendo la correcta. Coronavirus en el Perú. La policía tiene que hacer disparos al aire para arrestar a un individuo que había salido a la calle. Están viendo ustedes las imágenes de los agentes que tuvieron que realizar disparos al aire para evitar que vecinos y familiares de este sujeto que se oponía a ser llevado a la comisaría no sea detenido. La gresca se prolongó varios minutos, pero al final los efectivos hicieron cumplir la orden de aislamiento y detuvieron a todos los revoltosos, no solo al primero que se había puesto ahí faltoso con la autoridad. Bueno, otros individuos, otros ciudadanos peruanos son sometidos a ejercicios forzados por haber salido a la calle quebrantando la ley. Sudaron la gota gorda. No le va a salir de casa. ¿A dónde salir de casa? Estos jóvenes fueron intervenidos por ronderos del centro poblado Nuevo Conta en Cañete. Entre los intervenidos había menores de edad. Sin embargo, estos no fueron los únicos que quebrantaban el aislamiento obligatorio. En Ayacucho, más de un centenar de personas terminaron en delegaciones policiales al ser encontrados en las calles luego de las 6 de la tarde. Bueno, interviene la policía a una empresa de pollos que atendía a domicilio, pero clandestinamente. En Trujillo, este negocio de pollos a la brasa ofrecía sus servicios de delivery de manera clandestina. Las autoridades cayeron en el local cuando se disponía a efectuar la entrega de manera subrepticia. Otros que hacen oídos sordos y exponen su salud son estos conductores y pasajeros en Tingo María, realizando recorridos entre poblado contraviniendo la medida de emergencia. Anuncian que se van a regalar canastas de comida y por supuesto la gente hace larguísimas colas para recibirlas. Entramos en los exteriores de la casa de Edil perteneciente al Club Deportivo Municipal y este lugar estaba lleno de gente, cuadras y cuadras con cientos de personas intentando llegar hasta este punto. ¿Y por qué? Porque hace un día la dirigencia de este club anunció que iba a entregar 200 canastas con productos de primera necesidad y esto motivó a que la gente venga desde distintos puntos de Villa El Salvador. En estos momentos la Policía Nacional junto con el serenazgo del distrito ha dispersado ya a todos los que estaban en este punto. La prensa local confirma que los mercados de frutas y verduras están llenos de gente. Social. Vean ustedes, ahí están las imágenes de la gente prácticamente pegada una con otra. La distancia social es de metro, metro y medio. Incluso hay personal de un banco que ha prestado ayuda para que se respete el orden y se retorne al orden. ¿No? Esta situación, una situación similar se ha vivido también en un mercado ambulante en San Juan del Lurigancho, que hasta ayer estaba repleto de personas. Hay una cantidad de personas que la verdad era sorprendente. Bueno, sería muy útil que el gobierno les diera mascarillas para protegerse. En una playa estaban disfrutando del día una pareja de jóvenes y la policía los arrestó y se produjo una lamentable confrontación. Ni las advertencias con megáfonos hicieron entrar en razón a Daniela Abad Miranda, que tras resistirse a la detención y tratar de justificarse una y otra vez, insulta y agrede a los efectivos policiales, que solo cumplían con su deber, ya que ella y su acompañante incumplían el estado de aislamiento obligatorio. Es triste todo esto. Por una parte hay que respetar a la policía, siempre, siempre. Por otra hay que rogarle a la policía que no abuse de su autoridad y que sea tolerante, juiciosa, compasiva. Lo cierto es que esta chica y el jovencito se resistían vigorosamente a ser arrestados.
No tranquila con eso, la joven de 20 años, ya en la camioneta policial, seguía gritando e insultando a los efectivos, acusándolos de haberla tocado y haber golpeado a su pareja. Me ha tocado una y me está haciendo una ya mi novio, se caga. En el interior del vehículo, Ian Campbell Montoya, enamorado de la señorita, pateaba una y otra vez la puerta de la camioneta, tratando de alcanzar a los policías, mientras la joven no paraba de amenazarlos. Yo espero que no los metan en un calabozo por haber ido a la cárcel, ¿no? Por haber ido a la playa, perdón. En Costa Rica también la policía le cae encima a balazos a un muchacho que estaba corriendo olas. Hubo el destacado surfista Noé Mark McGonigal después que el deportista se saltó, en definitiva, la cuarentena impuesta en ese país por la pandemia y fue a surfear a una de estas playas. Los uniformados lo descubrieron practicando el deporte y al ver a las fuerzas de seguridad, corrió, por lo que los agentes respondieron con disparos al aire sin herirlo. Costa Rica contabiliza ya 314 infectados en el país, con 2 muertos y 3 recuperados. 2 muertos, efectivamente, 2 muertos nada más. En mis cálculos, en mis anotaciones, solo 2 muertos Costa Rica. Muy bien por los ticos, excelente. Bueno, y Uruguay también excelente, ¿eh? Solo 4 muertos. Los ecuatorianos, espantados por el coronavirus en el suroeste, en la provincia del Guayas, cruzan furtivamente la frontera al Perú. Cruzar el estrecho canal internacional ubicado en la provincia de Zarumilla que separa a ambos países tomaría apenas algunos minutos, por lo que el patrullaje en la zona se ha fortalecido para evitar así los contagios importados. Ya, y así por donde han ingresado, vuelvan a salir, ¿ya? Vuelvan a salir. Pero el grave problema también radica en aquellos compatriotas que burlan la cuarentena, cruzan al Ecuador y vuelven quizás infectados con el COVID-19, como este grupo de hombres que retornaba de la ciudad ecuatoriana de Huaquillas hacia Aguas Verdes. Vamos a la publicidad y regresamos enseguida. Si bien Chile tiene más casos de coronavirus confirmados que Ecuador, 3.700, y ojo que Chile sí que está haciendo bastantes exámenes. Ha hecho más de 60.000 exámenes, Perú solo 17.000. En total, Chile tiene apenas 22 muertos y Ecuador 145 y Perú 61. O sea que en Chile están muriendo menos por coronavirus. Se anuncia hoy 4 nuevas muertes por esa enfermedad. A 3.737 ascendió la cifra de personas contagiadas de coronavirus en Chile, a las que se suman 4 nuevas muertes, elevando el total de decesos a 22, al cumplirse un mes desde el registro del primer caso en el país austral. Así lo confirmó el ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich. Los nuevos casos registrados en las últimas 24 horas ascendieron a 333. En cuanto a los nuevos fallecidos, todos correspondieron a mayores de 70 años con enfermedades previas. Muchos chilenos comunistas o filocomunistas o, deseosos de ser comunistas, fueron a Cuba a pasarla bien. Claro, los cubanos de a pie no la pueden pasar tan bien, ¿no es cierto? Pero ellos sí. Llegan con dólares y pensaban que iban a disfrutar del paraíso. Les tocó el coronavirus, les tocó el infierno, conocieron la verdadera, áspera, humillante realidad en Cuba y ahora suplican y lloriquean al gobierno capitalista de derechas de Piñera
que vaya a rescatarlos. ¿Cómo extrañan el infierno neoliberal chileno? Decenas de videos como este circulan en redes sociales, grupos de chilenos desesperados intentando volver al país. Los cierres de frontera y la cancelación de vuelos por COVID-19 se los impide, pese a que en 10 días la Cancillería repatrió a cerca de 40.000 personas, aún faltan más de 2.000. Cuba, Venezuela e India son los países que más preocupan a la autoridad por lo complejo de la logística para salir de ellos y además por la cantidad de personas. En La Habana hay cerca de 250 compatriotas. Pero quédense 2 o 3 meses. Y Cuba es el paraíso para ustedes. Ustedes quisieran que Chile fuera como Cuba. Quédense 2 o 3 meses. ¿Cuál es el apuro por volver a Chile? Si en Chile todo hay que romperlo, quemarlo, incluyendo a la policía. Cuba es el paraíso, disfrute mientras puedan. ¿Cuál es el apuro? Pero se ve que esta señora empieza a cuestionar sus dogmas marxistas. Estamos completamente aislados en el hotel, no podemos salir, no podemos nada, ni siquiera hay para llamar por teléfono. La Cancillería anunció un operativo para traer de vuelta a chilenos varados en Cuba y Costa Rica. Algunos llevan semanas intentando regresar. El primer avión que viajará tiene una capacidad para 180 personas. Después de todo, muchachos que están varados en La Habana, qué bien se vive en Chile, ¿no es cierto? Tenían que ir ustedes a la Cuba del coronavirus para comprobarlo, ¿no es cierto? Bueno, desinfectan el barrio de Petare, en Caracas. Hay que ir a desinfectar el Palacio Miraflores. Trabajos de desinfección en el barrio de Petare, en Caracas, para evitar la propagación del coronavirus. En Venezuela, la pandemia agrava la crisis económica y social que ya se vive en el país. A pesar de la cuarentena impuesta, muchos tienen que seguir trabajando para afrontar la situación de emergencia. Y bueno, del trabajo, ahorita trabajamos el día a día. Fue el día a día, estamos trabajando no es para hacernos ricos ni millonarios, eso es como para trabajar, así para dar el sustento todos los días a la casa. Para buscar al coronavirus por Caracas y encontrarlo y matarlo, la dictadura envía a sus milicianos más feroces a la calle. ¡Qué miedo! Hasta un mocho, ¿eh? Entonces caían a coja, ¿eh? Ajá. Bueno, pero esa gordita de pega que jodido. Mire, el camisa roja es francotirador de los arrechos. Bueno, para terminar, ¿cómo y por qué el presidente mexicano López Obrador se reunió a hurtadillas con la mamá del Chapo Guzmán, abogado del Chapo y familiares? Se fueron en 2 camionetas. Él iba con la señora María Consuelo, una de sus hijas y otro familiar. Y la otra estaba llena de mujeres, parientes del Chapo. Explicó que había 2 retenes. No alcanzaron a llegar al primero, por lo que lo esperaron en el segundo. Y ahí se encontraron con el presidente, quien les prometió que regresaría. Hace una seña, ajá. Correcto. Y luego regresa su acto, no lo interrumpimos para nada, ¿eh? Ustedes esperaron ahí. Él regresa y se para con nosotros. Y ahí empieza lo que todo mundo conoce, más o menos, ¿eh? ¿Y qué hablaron? Habla el abogado del Chapo, que está encantado. Finalmente yo le entrego la carta, la señora. ¿Sí? Le digo, bueno, aquí vamos a estar. Si el señor presidente no tiene ningún inconveniente, que se pare y para cambiar impresiones, ¿no? Si quiere, si no quiere, bueno, pues es como cuando entró, no se paró, ¿sí? ¿Qué significó finalmente para ustedes el saludo presidencial? Un agradecimiento y finalmente que se intente hacer justicia, nada más. No somos enemigos del presidente, desde luego, ¿no? Pero queremos justicia seca. Si al señor se le llevó ilegalmente, tiene que ser repatriado. O sea, le exigen a López Obrador que repatrie al Chapo Guzmán. Y López Obrador debe explicaciones a los mexicanos. Es decir, esa fue una reunión a escondidas, clandestina. ¿De qué se habló? Él tiene que dar explicaciones al respecto. Muchas gracias por hoy. Cuídense mucho, por favor, sean juiciosos. Y si todo va bien, nos vemos el lunes. Gracias, buen fin de semana. Muchas gracias por ver nuestros videos. Por favor, suscribirse y hacer clic en la campana para que podamos notificarles cuando tengamos videos nuevos.